Colosenses capítulo 3, el verso 16 y 17. Dice el texto: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, hasta aquí venimos hablando de nuestra responsabilidad espiritual. Hay cosas que Dios soberanamente ha hecho en nosotros. Pero este capítulo 3 comienza con un planteamiento diciéndonos o hablándonos de una realidad espiritual. ¿Cuál es el planteamiento? Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Si ustedes han resucitado con Cristo, van a ocurrir una serie de cosas. Ya hemos visto varias de ellas. La primera, que el enfoque del cristiano va a cambiar 100%. Ya su mirada no va a estar aquí. Poner la mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Va a haber una mortificación de la carne, verso 5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y hasta nuestra forma de hablar va a cambiar. Es impresionante cómo eso tiene un efecto integral en nuestras vidas. No mintáis los unos a los otros. ¿Está hablando de qué? De lo que hablamos. Influirá en nuestro carácter respecto a la ira, el enojo. Nuestras expresiones cambiarán. Palabras deshonestas de vuestra boca deben de ser quitadas. Ese es el resultado de haber resucitado con Cristo. El pastor Matías nos dio tremenda enseñanza hace 8 días y nos hablaba del vestido de aquellos que hemos sido llamados, escogidos y amados por Dios. Y note usted, hermano, que todo esto son verbos que nosotros llevamos a cabo. Haced morir. Le está diciendo a usted y me está diciendo a mí. Eso nos corresponde a nosotros. No mintáis. Es usted y soy yo. Vestidos, es usted y soy yo. Yo soy el que tengo que ser consciente. Esto es una vida consciente, una vida cristiana consciente y responsable. Y ahora llegamos al verso 16, donde yo diría que también nos corresponde a nosotros. O sea, eso no lo va a hacer nadie por usted. Eso lo tiene que hacer usted y lo tengo que hacer yo. Y es un mandamiento. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La versión América dice que la palabra de Cristo no dice more, habite en abundancia en vosotros. Dios habla hoy, dice que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes. Aquí nos están hablando del lugar que debe tomar la palabra de Cristo en nuestras vidas. Hay una sensación que uno tiene cuando uno se para enfrente de una casa, sea muy linda, exuberante, hermosa, bien diseñada, o puede ser una casa muy humilde o de pronto no muy bonita. ¿Qué se le viene a su mente? ¿Quién vive ahí? Esa es la pregunta que usted se hace. ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive en la Casa Blanca? ¿Quién vive en el Palacio del Eliseo? ¿Quién vive en la Casa Rosada? ¿Quién vive en la Casa de Gobierno aquí en nuestro país? ¿Quién vive en la Casa de Nariño? Entonces hay un personaje
de relevancia que habita en esas casas. Y yo me encuentro aquí con la palabra que el Espíritu Santo nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra habite, que la palabra viva. Ustedes se convierten ahora en esa casa, en esa habitación, en ese templo, en esa morada, en ese lugar donde ahora la palabra habita en ustedes. Y el apóstol se está refiriendo aquí a la palabra de Cristo, y no es otra cosa que las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, la revelación de Dios a través de las escrituras. Nos está diciendo, son ellas las que deben morar, son las que deben vivir en ustedes, son las que deben sentirse como en casa, esas escrituras, ese mensaje. Y lo vemos a lo largo de la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. Jesús habló en diversas ocasiones de la manera en que el hombre, usted y yo, nos convertimos en casa, en morada, en habitación de su palabra. En casa, habitación o morada de su mensaje, de sus enseñanzas, de sus doctrinas. Nosotros somos esa habitación de esas palabras. Cuando él se refirió a los judíos, vaya allí por favor a Juan capítulo 8, el verso 37, les habló precisamente de eso. Y les habló de su incapacidad de agradarle en razón a que ellos habían rechazado el ser casa de sus palabras. 8:37 de Juan. El Señor le dijo a los judíos, verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué razón procuran ustedes matarme? La segunda parte del texto dice, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Por esa causa ustedes procuran matarme. Porque mi palabra no haya morada, habitación, no haya cabida en ustedes. Por eso ustedes se comportan como se comportan, le está diciendo a los judíos. Pero a diferencia de los judíos que querían matarle y que se habían convertido en sus mayores opositores, porque cuando alguien no tiene la palabra de Cristo morando en su corazón, se convierte en opositor. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero a diferencia de ello, a sus discípulos les dijo lo contrario. Vaya a San Juan capítulo 15, el verso 7. A los que anduvieron con él y estuvieron con él, también les habló de cómo en ellos habitaría su palabra. El verso 7 del capítulo 15 de Juan dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero si mis palabras viven en ustedes, si mis palabras habitan en ustedes, están allí dentro de ustedes, a diferencia de ¿quién? De los judíos que querían y pretendían matarlo porque la palabra no hallaba lugar en ellos. Así que la palabra puede estar o no puede estar en la vida de alguien. Y eso tendrá unas implicaciones directas, si está o no está. En la gran comisión, el Señor también le dijo a sus discípulos, en esa gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que las palabras que yo les he dado, ustedes las guarden, las atesoren, cohabiten dentro de ustedes. Y entonces ahora viene la promesa,
Ahora yo estaré ¿con quién? Con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la vida de los líderes, hermanos, Pablo, cuando habla de seleccionar esos líderes de la iglesia, uno de los requisitos que Pablo le menciona a Tito en el capítulo 1, el verso 9, precisamente tiene que ver con que ese líder, esos líderes del ministerio de la iglesia, deben ser habitación constante y retenedores de la palabra de Dios. Lea por favor Tito capítulo 1, el verso 9, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí, es decir, que tenga dominio propio. Verso 9, que dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Entonces ese líder tiene que ser ¿qué? Retenedor de la palabra fiel. La palabra debe habitar en él. Él debe respirar la palabra. Él debe vivir por la palabra. Como decía Charles Spurgeon, es como la sangre que corre por las venas en la vida de un predicador, de un siervo de Dios. Tiene que estar la palabra fluyendo continuamente en su vida. Sus decisiones y todo lo que él hace y piensa tiene que estar regido por la palabra de Dios. Pablo es más explícito aún. Es más explícito aún cuando habla de la palabra de Cristo. En Efesios capítulo 3, el verso 17. Entonces, Pablo equipara esa palabra de Cristo con Cristo mismo. Con Cristo mismo. Capítulo 3, el verso 17. Y era la oración de Pablo continuamente. Verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Verso 17, ¿qué dice el texto? Para que habite ¿quién? Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, escuche bien lo que pasa cuando alguien tiene a Cristo dentro de sí, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces aquí hay una constante. Es que usted y yo debemos convertirnos en morada, habitación de Cristo y ¿qué? Y su palabra. Pero ¿cuál es en qué dimensión debemos hacerlo? Vuelva allí a Colosenses 3:16. ¿En qué dimensión debemos hacerlo? La palabra de Cristo more ¿cómo? En abundancia. En abundancia en vuestros corazones, no escasamente. Y una de las necesidades, hermanos, que hoy tenemos es permitir que la palabra crezca y sea abundante en el ministerio de la iglesia. Que de los espacios que haya siempre gobierne o esté por encima la exposición de la palabra, el estudio de la palabra. Ese es nuestro deseo en este lugar, que nosotros podamos garantizar que hay abundante palabra, porque eso trae unos efectos, eso trae unas consecuencias, y las vamos a ver aquí en el versículo 16, en la parte B.
Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y ahora encontramos la primera consecuencia, y es que hace posible una sana comunión basada en una sabia edificación. Repito, hace posible una sana comunión basada en una sabia edificación. Número uno, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en cada corazón de cada creyente, entonces, hermanos, la edificación de unos a otros se vuelve sabia y edificante en la iglesia. La comunión de los creyentes se vuelve un espacio de edificación, de crecimiento, en donde hay palabra de sabiduría, donde hay doctrina, donde hay edificación para los oyentes. Vaya allí el versículo, la segunda parte dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Eso pasa cuando hay ¿qué? Abundante palabra en el corazón de cada creyente de la iglesia. Hay enseñanza y hay exhortación entre unos a otros con toda sabiduría. ¿Qué es lo que debemos hablar nosotros? ¿Cuál debe ser el tema, la constante en nosotros? Pablo claramente nos muestra lo que hablamos gracias al Espíritu Santo y a poseer la mente de Cristo. Y si debiera hacernos nosotros una pregunta: ¿cuáles son nuestros temas cuando nos reunimos? ¿De qué hablan los creyentes? ¿Cierto que sí? ¿De qué hablan? Y a mí a veces me preocupa, porque uno llega a espacios de creyentes y la palabra no fluye ahí en abundancia. Debiera primar la palabra. Mire lo que hablamos. Vamos a la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, primera de Corintios 2:6. ¿Qué es lo que hablan entonces aquellos que tienen la palabra morando en abundancia? Versículo 6. Sin embargo, hablamos ¿qué? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos ¿qué cosa? Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los creyentes, que tenemos la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también, ¿qué cosa? Hablamos. Los temas que nos llevan, nos rigen, nos ocupan, tiene que ser la sabiduría de Dios en nosotros. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Obviamente trataremos cosas cotidianas, pero todo debe estar bajo el filtro, debe estar bajo los parámetros ¿de qué? De la palabra de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras. Pastor, usted está muy espiritual, entonces solo vamos a hablar de Biblia y no. También podemos hablar de otros temas. Pero vamos allá a Colosenses, capítulo 4, el verso 5 y 6. En esos temas cotidianos y del día a día, nosotros debemos hablar ¿con qué? Con sabiduría. El capítulo 4, el verso 5 y 6. Entonces, ¿qué nos recomienda a nosotros? ¿Qué nos dice? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Anden sabiamente. Porque hablamos que sabiduría, no estamos hablando sandeces, truanerías,
No estamos hablando, como dicen por allí, cháchara. No, un creyente no tiene que estar en eso. No. Condúzcanse sabiamente para con los de afuera, rediman bien el tiempo. Verso 6, sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sus palabras deben de ser ¿con qué? Con gracia, deben traer gracia a los oyentes. Deben ser unas palabras que conserven, que produzcan, unas palabras sabias, porque debemos conducirnos sabiamente. Entonces lo primero que acontece es que eso cambiará la manera en que nosotros nos relacionamos. Vuelva allí a Colosenses 3, el verso 17. Ahora lo segundo que ocurre con esos creyentes que tienen la palabra morando abundantemente es que se vuelven adoradores verdaderos. Lea el verso 16, segunda parte. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Claro, usted está lleno de palabra, entonces ¿usted qué va a cantar? ¿Qué va a cantar el creyente? No, si tiene la palabra de Dios morando en abundancia en su corazón, usted va a cantar himnos, salmos, cánticos ¿qué? Espirituales, para adorar ¿a quién? Al Señor. Y eso hacía la iglesia primitiva. Se escuchaban los cánticos en medio de ellos. Vaya allí a Hechos capítulo 2, el verso 44. Son canciones y alabanzas como resultado de que la palabra de Dios habita en ellos. Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47 que dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué hacían? Alababan a Dios, cantaban a Dios. Eso debe salir. Adoración que exalte ¿a quién? A Cristo. No que exalte al hombre, no que me exalte a mí, no, que exalte a Cristo, alabando al Señor. Y es tan poderosa esa canción de esos que tienen la palabra de Cristo morando en abundancia, que se vuelve hasta un testimonio evangelístico para otros. En Hechos capítulo 16, vaya allí por favor, un cántico fue usado en la cárcel para salvar a una familia completa a través de un cántico de un hombre que tenía la palabra de Dios morando en abundancia en sus corazones. ¿Qué coloca usted en su auto mientras usted va conduciendo? ¿Qué escucha usted? Ahí le dejo la inquietud. ¿Qué escucha usted? El verso 23. Pablo está en Filipo, lo han metido a la cárcel, lo azotaron, y después de haberlo azotado mucho, estaba apaleado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Están allí castigados, flagelados, con una cadena en el tobillo. Pero dice el versículo 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? ¿Qué estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y qué pasó?
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz y le dijo: no temas, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Y más adelante él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, que tú y toda tu casa. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo antes de que todo ese cataclismo sucediera? Estaba cantando. De pronto te están escuchando allá el vecino, ¿cierto? ¿Qué es lo que canta mi vecina? ¿Qué es lo que canta? ¿Qué es lo que están diciendo? O sea, nosotros no cantamos para divertir o para entretener. Esas canciones, puedo estar totalmente seguro, y no quiero especular, pero ¿qué estaba cantando Pablo en ese momento? Dice que los presos los oían. Estaban oyendo qué es lo que Pablo está cantando. ¿Qué diría Pablo? A mí me ataron los pies y me atan las manos, pero yo voy a cantar. Y Dios salvó a esa familia. Y me atrevo a pensar que no solamente a la familia, muchos presos que quedaron libres ese día fueron salvos también por una canción, por una adoración, una alabanza que salió del corazón. Por eso la pregunta hoy es: ¿usted qué es lo que canta? ¿Qué está cantando usted? Si la palabra de Cristo habita abundantemente en usted, debe haber adoración. Número 3, vaya allí a Colosenses 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Nos hace dignos representantes de Cristo cuando la palabra está ¿dónde? En usted. Claro, usted y yo automáticamente nos convertimos ¿en qué? En fieles y dignos representantes de Cristo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que yo hago cotidianamente, todo lo que yo digo cotidianamente, entonces lo hago que en el nombre del Señor. Cuando dicen el nombre del Señor es que usted se vuelve un representante de Él. Usted lo representa a Él. Yo vengo en el nombre de. ¿No le han dicho en alguna oportunidad: vaya a tal parte, entre por la portería y diga que va de parte qué? De parte mía. Si va usted, no lo dejan entrar, pero si le mandan a decir que va de parte de, usted entra. ¿Qué es lo que está diciendo el texto aquí? Todo lo que ustedes hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Ustedes lo representan a Él. Cuando tengan la palabra ¿qué? De Dios morando abundantemente. El cristiano debe actuar de conformidad con el carácter de su Señor y lo que Él quiere para su vida, es decir, hacer su voluntad. Nosotros nos convertimos en representantes de Dios donde vamos y con lo que hacemos. Pero tiene que haber ¿qué? La palabra de Dios morando abundantemente. Segunda de Corintios 5:18. Dice la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué cosa? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, diga, nos encargó. Usted lo encargaron. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre ¿de quién? De Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo está en usted, habita en usted. Verso 20, como si Dios rogase por medio ¿de quién? Por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que cuando usted y yo llegamos, ¿llega quién? Llega Cristo, porque la palabra está en usted. El Señor dijo: el que lo recibe a ustedes,
a mí me reciben. Vayan y si los oyen y les dicen bienvenidos, entren. Pero si no los reciben, sacúdanse en los pies y vuélvanse, porque yo me encargo de eso. El que les dé un vaso de agua a ustedes, a mí me lo da. En otras palabras, ustedes me representan a mí, ustedes que tienen la palabra de Cristo morando en sus corazones. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos reconcíliense con Dios. ¿Usted está convencido de eso? Lo que usted dice representa a Cristo. Y finalmente, hermanos, vuelvo allí a Colosenses 3. Cuando la palabra de Cristo está en nosotros, tenemos entrada al Padre para expresar nuestra gratitud por medio de Jesucristo. ¡Qué glorioso! Verso 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Así que ahora tenemos entrada al Padre para expresar nuestra gratitud por medio de Cristo, por medio de la palabra de Cristo. Un texto final en Juan capítulo 14, el verso 13. No solamente lo representamos a Cristo, sino que ahora tenemos acceso al Padre por medio de la palabra y por medio de la presencia de Cristo en nosotros. Juan 14, 13. Verso 12, leamos el contexto. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 13, lea conmigo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Pero tiene que tener a Cristo como impronta en sus corazones. Estemos en pie, hermanos, en esta mañana. Tengan la bondad. ¿En qué medida hoy está la palabra de Cristo morando en tu corazón? Creo que hoy se evidencia. Antes no había tanta plataforma para que la gente se expresara, pero hoy hay muchas plataformas en donde los seres humanos se pueden expresar. Y uno mira comentarios en algunos videos y información que llega por internet, y uno ve cómo la gente deja salir odio, deja salir tanta cosa de ellos, comentarios, y a veces el Hijo de Dios cae ahí. John MacArthur hablaba de eso, que él prefería no entrar a polemizar ahí con temas. Que lo que podamos hablar nosotros, hermano, con la ayuda de Dios, muestre a Cristo también y muestre lo que tenemos nosotros en el corazón en esta hora. Y que cuando hablemos de acuerdo a lo que tenemos en nosotros, en nuestro corazón en abundancia, su palabra. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por la palabra de Cristo que hoy está en nuestro corazón. Perdónanos si hemos sido desobedientes o si hemos permitido que haya escasez de tu palabra en nuestro corazón. Pues es de la abundancia del corazón que habla la boca. Lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, será lo que expresemos a través de nuestros labios, de lo que hacemos, de lo que oímos, cómo nos relacionamos. Está determinado por lo que hay en nuestro corazón. Que podamos hoy ser casa, habitación, morada de esa palabra que continuamente está siendo renovada en nosotros, está creciendo abundantemente. Y que quienes nos oyen, no solamente nuestras palabras, aún nuestras canciones, Señor, puedan conocerte a ti a través de lo que hacemos. Lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén.